Advertencia: este es un canal completamente dedicado a la historia. Toda opinión que se pueda generar es simplemente una coincidencia y no es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Espero que este vídeo, que hago con mucho amor, les guste mucho. Charles Chaplin, actor y comediante, el gran ícono del cine mudo de principios del siglo XX. Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia, el día de hoy vamos a hablar directamente con el último personaje del humor que fue a pedido y sugerencia de mi madre Carolina Jiménez. Él se destacó principalmente por ser un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió una gran popularidad en el cine mudo gracias a sus múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Se le considera un símbolo humorístico del cine mudo. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía chilena. Él actualmente tiene una estrella en el Paseo de la Fama y tuvo una vida cinematográfica bastante extensa. Así que sin más preámbulos y sin más que agregar, los dejo con este grande ícono del cine mudo que es recordado hasta el día de hoy y que fue la inspiración de muchos. Así que los dejo con el querido Charles Chaplin. Nacido como Charles Spencer Chaplin, nació el 16 de abril de 1889, presumiblemente en East Street en Wandsworth, Londres, Reino Unido. Sin embargo, una carta descubierta en el año 2011 alegaba que había nacido en el carromato de Black Park Spa, un campamento gitano de Smethwick, cerca de Birmingham. Sus padres fueron artistas del Music Hall. Su padre, Charles Spencer Chaplin Sr., fue actor y comediante, mientras que su madre, Hannah Chaplin, era conocida en el espectáculo bajo el seudónimo de Lily Harley. Ambos se separaron antes de que Charles cumpliera 3 años. Un censo de 1891 demostró que Harley vivía en Barlow Street con sus 2 hijos. Charlie tenía un medio hermano, Sidney John Howey, que nació en 1885 y murió en 1965. Cuando Chaplin era niño, vivió de forma alternada en varias direcciones, especialmente en los alrededores de Kensington Road en Lambeth, incluyendo las 3 de Paul Terrace, la calle Chester y el número 39 de la calle Medley. La madre de su abuela paterna provenía de una familia de herreros gitanos, hecho en el que Chaplin se sentía muy orgulloso y definió en su autobiografía como los cimientos del entramado familiar. Charles Chaplin Sr. era alcohólico y frecuentaba poco a sus hijos, aunque ellos vivieron brevemente con él y su amante Louise en el 287 de Kennington Road, debido a que su madre había sido internada en el asilo Kane Hall en Coulson a causa de sus serios problemas psiquiátricos. Su padre murió en el año 1901 de cirrosis hepática cuando contaba con 37 años y su hijo Charles con 12 años fue enterrado en una fosa común sin nombre, de acuerdo con un censo de 1901. Charles Chaplin residía en el número 94 de la Ferdinand Road en Lambeth como integrante de un grupo de jóvenes bailarines, Los 8 muchachos de Lancashire, dirigido por William Jackson. Una enfermedad de la laringe terminó con la carrera de la madre de Chaplin debido a una de sus internaciones como consecuencia de sus problemas mentales. Sufría depresión nerviosa y un cuadro de desnutrición. Sus hijos fueron ingresados durante varias semanas en el asilo de Lambeth en el sur de Londres y luego a la escuela Hamble para huérfanos y niños pobres desde junio de 1896 a enero de 1898. En el año 1903, Chaplin interpretó a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes, escrita por William Gayet y protagonizada por el actor británico Harry Arthur Sainsbury. Con este grupo ofreció espectáculos en diferentes music halls de Londres y el resto de Inglaterra. Cuando Sherlock Holmes fue reemplazado por
Janis Joplin se mantuvo en el papel de Billie hasta que la producción terminó el 2 de diciembre. Durante las actuaciones, Gillette guiaba a Joplin en su manera sobria de actuar. Joplin trabajó en varias profesiones: recadero, soplador de vidrio, vendedor callejero, hasta que fue contratado por la compañía Frogman para representar algunos papeles menores hasta mediados de la década en giras por Inglaterra y en la capital. Mientras tanto, su madre fue hospitalizada de nuevo de una nueva depresión nerviosa. Al término de su contrato con Frogman, actuó con éxito en cafés, circo y espectáculos del Music Hall. El ingreso de Charles Chaplin a la compañía de mimos de Fred Karno en el año 1907 constituyó un acontecimiento fundamental en su formación artística. Debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol. Su primera gira por Estados Unidos con la compañía Karno ocurrió en el año 1910 y 1912. En el año 1909 había actuado en los principales teatros de variedades de París. Para finales de 1912 ya había recorrido Canadá, Nueva York, Chicago, Fall River, Filadelfia, etc. En la compañía también participó Arthur Stanley Jefferson, conocido posteriormente como Stan Laurel. Él y Chaplin compartían una habitación en una pensión a finales del año 1913. La actuación de Chaplin había sido vista por Mack Sennett, Mabel Normand, Minta Dufresne y Roscoe Fatty Arbuckle. Sennett, que lo había descubierto en un teatro de Nueva York en un papel de borracho, lo contrató para sus estudios Kingston como reemplazo de Forster. A razón de $150 por lo que estoy viendo trimestrales y $175 y los otros 9 restantes, Chaplin tuvo muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película en acción tras haber terminado de filmar Ganándose el pan. Sennett sintió que había cometido un error muy costoso. Muchos historiadores coinciden en que Norman fue quien lo convenció de que diera la oportunidad a Chaplin. Rápidamente se convirtió en un éxito y fue la estrella más popular de Kingston. Norman dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los libretos de algunas de sus primeras películas. A Charles Chaplin no le agradaba ser dirigido por una mujer y en muchas ocasiones tenía desacuerdos. Sin embargo, se convirtieron en grandes amigos a pesar de que poco después Chaplin abandonó Kingston. El personaje del vagabundo, también conocido como Charlotte en España e Hispanoamérica, fue presentado durante la época del cine mudo en una comedia de Kingston titulada Carreras sofocantes, estrenada el 7 de febrero del año 1914. Sin embargo, Chaplin había diseñado el atuendo del personaje para una película producida unos días antes, pero estrenada poco después de la otra, el 9 de febrero de 1914, titulada Extraños dilemas de Mabel. Chaplin recordó en su autobiografía con estas siguientes palabras: "No tenía idea sobre el maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje como reportero. En Carlitos, periodista. Sin embargo, en el camino al guardarropa pensé que en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio: los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando que Sennett quería que pareciera una persona de mucha más edad. Agregué un pequeño bigote que pensé agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparado el maquillaje y la ropa que me hicieron sentir el personaje, comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo". Charlotte es un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Chester Conkin contribuyó con el pequeño frac y Ford Sterling con los zapatos. Lo único que pertenecía a Chaplin era el bastón de caña, ya que el bombín también era de Roscoe Arbuckle.
Charles Chaplin, con su personaje, rápidamente se convirtió en una de las estrellas más exitosas de la compañía de Cenet. El vagabundo fue conocido como Charlotte en Francia, Italia, España, Andorra, Portugal, Grecia, Rumanía y Turquía, como Carlitos en Brasil y en Argentina y The Vagabond en Alemania. Chaplin continuó interpretando al vagabundo en una decena de cortos y más tarde en diversos largometrajes. Sin embargo, también intervino en cameos con un Kingston Cop, policías incompetentes que intervinieron en una serie de films de la década de 1920, a Driftcatcher, filmada entre el 5 y el 6 de enero de 1914. La película se creía desaparecida y por tanto la actuación de Chaplin ahí era desconocida, hasta que una copia fue descubierta en el año 2010 durante una venta de antigüedades en Michigan. El vagabundo estuvo profundamente identificado con la época del cine mudo. Cuando en la década de 1930 se generalizaron las producciones sonoras, Chaplin se negó a encarnar a su personaje hablando. De hecho, en Las luces de la ciudad de 1931 no aparece ningún diálogo. Chaplin abandonó su personaje en la película Tiempos modernos, estrenada el 5 de febrero de 1936, que finaliza con el vagabundo caminando por una carretera sin fin hacia el horizonte. De la mano de Paulette Goddard, la película fue prácticamente muda, aunque en una escena se le pudo escuchar cantar a Chaplin durante unos minutos. Sin embargo, en una lengua ininteligible, pese a este final, Chaplin volvió a proyectar por última vez a la figura del vagabundo en su primera película totalmente sonora, El gran dictador, de 1940, esta vez en el papel de un barbero judío que sufre persecución por parte del totalitarismo fascista. La fórmula de Chaplin al momento de filmar consistía en gestos exagerados y otros métodos de comedia física. Usualmente el vagabundo responde a sus enemigos con patadas y ladrillazos, es decir, hace uso de una gran agresividad, por lo cual los críticos advirtieron que sus travesuras limitaban con la vulgaridad. A pesar de que a los espectadores le agradó el personaje, en 1915 Chaplin, reconocido en las principales ciudades europeas de América, firmó un nuevo contrato con Essanay por un año con un sueldo de $1,250 semanales. Con esta compañía filmó 14 películas en las cuales desarrolló mucho más sus habilidades cinematográficas en producciones consideradas más ambiciosas. Frecuentemente compartía en cartel con Chaplin actores como Edna Purviance, que encarnaba por lo general chicas ingenuas o villanos, Leo Blanco y Bob Jamieson, quienes eran muy altos para contrarrestar la baja estatura de Chaplin. La popularidad de Charles Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas hacía referencia a los problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo, entre ellos las dificultades, constantes luchas y humillaciones de los inmigrantes desamparados y los problemas laborales. En el año 1917, la Mutual Film Corporation le pagó a Charles Chaplin $670,000 para producir una docena de comedias de 2 rollos con condiciones excepcionales. Se produjeron 12 películas durante un periodo de 18 meses, por la cual recibió $150,000. Entre esas películas se hallan Charlotte, músico ambulante, Charlotte prestamista, Charlotte bombero, Charlotte en la calle de La Paz y Charlotte en la tienda. Durante la filmación de esta última, Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial. Edna Purviance continuó siendo la protagonista femenina, pero Chaplin incluyó además a Eric Campbell, Henry Bergham y a Albert Austin. Chaplin consideró su periodo con la Mutual Film Corporation como el más feliz de su carrera. Chaplin asumió la dirección de sus películas a partir del año 1918. Sin embargo, un año después, cuando había finalizado su contrato con la Mutual, rehusó continuar trabajando con esta y firmó un nuevo contrato con la First National para producir 8 películas de 2 rollos por $1,075,000 para 1923. Chaplin ya tenía sus propios estudios en Hollywood y por lo tanto ello le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones para la First National.
Realizó en 1918 Vida de perro y Armas al hombro. En el año 1919, el grupo constituido por Charles Chaplin, Mary Pickford, McAdoo, D.W. Griffin y Douglas Fairbanks fundó la compañía distribuidora de Films United Artists (UA) en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Esta compañía, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta. Sirvió en el consejo del UA en la década de 1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur Krim. La película de Chaplin comenzaba a ser largometraje, salvo por un breve cameo en Una mujer de París de 1923, la cual fue seguida por las comedias La Quimera de Oro de 1925, El Circo de 1928. La Quimera de Oro es considerada la séptima mejor película del siglo XX dentro de 100 seleccionadas y es sucedida por Tiempos modernos de 1936. Su única obra dramática fue La opinión pública, estrenada en octubre de 1923. Tras la llegada del cine sonoro, Charles Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. El Circo de 1928, Las luces de la ciudad de 1931 y Tiempos modernos de 1936 fueron especialmente mudas. Luces de la ciudad fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo. Tras el estreno de la misma, Chaplin viajó durante 15 meses a Londres, Berlín, París, Viena y Bruselas. En la película Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin, pero muchos la consideran muda de todas formas. Los preparativos de este film se iniciaron a finales de 1932 y se comenzó a filmar en octubre de 1934 con Paulette Goddard como protagonista en el mismo. Chaplin hace alegoría al maquinismo de la era industrial, el trabajador robot, la producción en serie y la diferencia de clases sociales. Dos escenas de la película continúan siendo recordadas en la actualidad. Una cuando el vagabundo queda atrapado dentro de los engranes de una máquina y cuando al final camina por una carretera hacia el fin del horizonte, tomado de la mano de Paulette Goddard. Tiempos modernos significa la última aparición del vagabundo clásico, pese a que su figura se volvería a ser enunciada en El Gran Dictador de 1940. Era una forma de un barbero judío y fue considerada la quinta mejor película del siglo XX. La canción más conocida que compuso Smile para Tiempos modernos fue interpretada después por Nat King Cole, It's My Song, de la última película de Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Fue un éxito número 1 en varios idiomas a finales de 1960, sobre todo la versión de Petula Clark y otra descubierta en 1990 por Judith Durman en The Seeker, registrada en 1967. El tema de Candilejas fue un éxito en la década de 1950 bajo el título Eternally. Chaplin escribió partituras para sus películas mudas cuando se realizaban con sonido, especialmente El Chico con Jackie Cowan en su primera versión, que fue nuevamente estrenada en el año 1971. La primera película directamente hablada por Charles Chaplin fue El Gran Dictador de 1940. Significó un acto de desafío contra el nazismo, filmada y lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Heinkel, el dictador de Tomania, inspirado en el dictador Adolf Hitler, que era en la vida real 4 días más joven que Chaplin y tenía un bigote similar. La película también presentó al comediante Jackie Oaki como Benzino Napaloni, el dictador de Bacteria, una parodia al dictador italiano Benito Mussolini. Paulette Goddard también intervino en la película. Fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época, tanto en su ridiculización al nazismo como su presentación de judíos perseguidos por el régimen nazi.
También intervino el personaje de un barbero judío, interpretado por el mismo Chaplin, muy similar al vagabundo clásico de su indumentaria, comportamiento y actitudes, y que también sufrió la persecución. Al final el barbero pronuncia este discurso, denunciando la dictadura, la codicia, el odio y la intolerancia, procurándose a favor de la libertad y la fraternidad humana. Las palabras fueron las siguientes: lo lamento, pero yo no quiero ser un emperador. Eso no es asunto mío. No quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible, a los judíos y a los gentiles, a los negros y a los blancos. Todos deberíamos querer ayudarnos. ¿Así no son los seres humanos? Queremos vivir con la felicidad del otro, no con su angustia. No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay un sitio para todos, y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso. Fragmento de El gran dictador de 1940, interpretado por el personaje El Barbero. La película fue nominada a 5 categorías para los premios de la Academia. Sin embargo, no ganó ninguno. Fue prohibida en España y se estrenó 36 años después, en 1976, cuando ya había fallecido Francisco Franco. Charles Chaplin se negó a apoyar el refuerzo realizado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, como lo había realizado en la contienda anterior. Cuando promocionó bonos de guerra para la Primera Guerra Mundial junto a su colega Douglas Fairbanks, en su comedia de humor negro Monsieur Verdux de 1947, criticó el capitalismo y afirmó que el mundo alentaba las matanzas en masa mediante las guerras y las armas de destrucción masiva. En la película Un rey en Nueva York, una de sus últimas producciones, satirizó la persecución política basada en el exilio que había tenido que realizar años antes. En 1937, una compañía en contra del cómico lo imputó por haber plagiado en tiempos modernos a René Clair en su película Para nosotros la libertad sobre Chaplin. Clair expresó: ese es un hombre que domina la historia del cine. En 1938 fue presionado para que no firmara El gran dictador, y con motivo de su estreno en 1940, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, comentó: Chaplin es un pequeño judío despreciable. En 1942 los periódicos lo acusaron de comunista, y al año siguiente Joan Barry tuvo una hija y denunció al actor por no querer reconocer la paternidad de la misma en el año 1944. El proceso iniciado por Barry se resolvió a favor de Charles Chaplin. Durante la Segunda Guerra Mundial hizo compañía en pro de la apertura del Segundo Frente para ayudar a la Unión Soviética, que estaba luchando contra los alemanes junto al Reino Unido, Estados Unidos y los demás aliados, y apoyo a varios grupos pro amistad soviético-norteamericana. Además, socializó con comunistas reconocidos como Hans Eisler y Bertolt Brecht, y asistió a actos realizados por diplomáticos soviéticos. En el clima político que se vivía en los Estados Unidos en la década de 1940, esta conducía hacia Chaplin pudiera ser considerado, como escribió Larcher, peligrosamente progresista y amoral. Chaplin negó ser comunista y afirmó que era un traficante de la paz, pero consideraba que los refuerzos gubernamentales por suprimir aquellas ideologías eran inaceptable infracción a las libertades civiles. Fue acusado por el Comité de Actividades Anti-Estadounidenses por supuestas actividades antiamericanas. J. Edgar Hoover había aportado archivos secretos sobre él al FBI. Por un lado, debido a sus ideas progresistas exhibidas públicamente en todos sus cortometrajes y en muchas de sus películas, como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, provocó que buscara cualquier excusa para ingresarlo a la cárcel. De hecho, en el año 1947, la Comisión de Actividades Anti-Estadounidenses acusó a 79 figuras del cine americano, por motivo por el cual comenzó el proceso contra los 10 de Hollywood, que rehusaron comparecer ante la comisión macartista. En 1949, la Corte de Apelaciones de Washington rechazó los cursos presentados por los 10 de Hollywood, quienes son condenados a 1 año de prisión para 1950 e inscritos en las listas negras.
También fue acusado por no cumplir la ley Mann que prohíbe el traslado de individuos a otros estados con el objeto de prostituirlos. Cuando llevó a su novia Joan Barry a Nueva York, Los Ángeles, por participar en un acto de solidaridad con Rusia en San Francisco e intervenir en un acto de arte ruso en Nueva York, fue criticado y definido como comunista. Su película Monsieur Verdux de 1947 fue otra excusa para justificar esta persecución, ya que esta establecía un paralelismo entre los crímenes del protagonista y los demás de las grandes potencias en periodos de guerra. Paralelamente tuvo lugar en Nueva York una violenta conferencia donde Chaplin fue agredido verbalmente por más de 100 periodistas. En 1952 se trasladó al Reino Unido para el estreno de Candilejas y Howard, al enterarse del hecho, negoció con el Servicio de Inmigración y Naturalización para prohibir el reingreso de Chaplin a los Estados Unidos. Antes de pasar al tema del exilio y los últimos años de vida de Charles Chaplin, voy a pasar un poco al ámbito de su vida personal. En el año 1918 contrajo matrimonio en primeras nupcias con la joven actriz Mildred Harris, de quien expresó: ella era joven y bonita, pero mis emociones no eran encontradas. Sin estar enamorado, quería que nuestro matrimonio fuera un éxito. No lo fue. En 1919 la pareja tuvo su primer hijo, Norman, que solo vivió 3 días. Después la pareja se separó, se divorciaron en 1920 y la salud mental de la madre de Chaplin se agravó nuevamente en 1921. Ella llegó a Estados Unidos para pasar sus últimos años de vida junto a su hijo. En 1924 se casó con Lita Grey en el municipio mexicano de Empalme, Sonora, debido a que ella había quedado embarazada con tan solo 16 años de edad. Para 1926 había tenido 2 hijos, de los cuales nombró Charles y Sidney, este último en honor a su hermano, quien murió el día del 76 cumpleaños de Chaplin. Por su parte, Lita Grey le pidió el divorcio y la justicia incautó su vivienda y su estudio de cine. Finalmente, en 1927 la indemnizó con $1 millón. En agosto de 1928 murió la madre de Charles Chaplin a los 63 años de edad, el hecho del que comentó: pasó muchos años en el manicomio, pero en sus últimos 7 vio a sus hijos triunfantes y eso hizo recobrar aparte su salud. Sobre su matrimonio en terceras nupcias con la actriz y coprotagonista de varias películas, Paulette Goddard, en 1936 comentó: cuando la conocí a fondo, vi que era una muchacha alegre y divertida. Yo me sentía desesperadamente solo, esperaba encontrar en algún lado un lindo rayito de sol. En 1941 se divorció de su tercera esposa, Paulette Goddard, y en 1943 se volvió a casar, esta vez con Ona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18 años y él 55. Para 1946 ya había tenido 2 hijos, Geraldine y Michael John. 2 años antes, sus 2 hijos del matrimonio con Lita Grey habían sido llamados al ejército estadounidense y destinados a combatir en Alemania en 1948. La Asociación Francesa de la Crítica Cinematográfica se dirigió a la Fundación Nobel en Suecia y lo propuso como candidato al Premio Nobel de la Paz, lo que generó diversas polémicas. A lo largo de su vida se la relacionó románticamente con varias actrices de su época como Hetty Kelly, Edna Purviance, Mildred Harris, Paula Negri, Marion Davies, Lita Grey, Myrna Kennedy, Georgia Hale, Louise Brooks, Paulette Goddard, Joan Barry y finalmente con Ona O'Neill. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la Fiscalía para que deportara a Charles Chaplin, cuya vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América. Como se dijo, a pesar de que fue llamado a testificar en varias ocasiones, él nunca se presentó y fue acusado por una asociación reaccionaria por escribirle una carta al pintor Pablo Picasso,
también comunista, en referencia al caso Eisler. Un senador estadounidense dijo que el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente a la traición. El 17 de septiembre de 1952, el fiscal general de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y aparte de su familia cuando viajaba en el RMS Queen Elizabeth para asistir al estreno de Candilejas en Europa y de esa forma debatir si debía ser expulsado o no. Allí lo denunciaron de pertenecer al Partido Comunista, así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia un país gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido. Finalmente adquirió una mansión en Cozy-sur-Vie en Suiza, donde residió desde 1953 hasta su muerte. Su esposa Ona O'Neill viajó a Estados Unidos para rematar los bienes de su esposo con el motivo del 64 cumpleaños de Chaplin. Se trasladó a Ginebra y le hizo entrega al cónsul estadounidense y de su permiso de retorno a Estados Unidos, con lo cual demostró su intención de no querer volver al país, aunque después regresó para recibir el premio por su trayectoria en 1972. Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética entre 1957 y 1985, conoció en dos ocasiones a Chaplin, en la primera en los Estados Unidos y la segunda en Londres. Charles Chaplin compuso variadas partituras y canciones para sus películas, a pesar de que no fue reconocido por llevar a cabo ese trabajo. El tema Sonrisas, que compuso para tiempos modernos, fue muy popular en el Reino Unido, cuando fue interpretado por Nat King Cole en 1954 y por Celine Dion durante los obituarios en la 83 entrega de los premios Oscar en el año 2010, celebrada al año siguiente en Estados Unidos. Sus canciones incluso fueron cantadas por prestigiosos cantantes como Michael Jackson o el mexicano José José. En la década de 1960, Petula Clark interpretó Esta es mi canción, que Chaplin había escrito para la condesa de Hong Kong. En 1972 obtuvo un premio Oscar como mejor música original por Candilejas, el cual compartió con Raymond Rush y Larry Russell. Su sobrino Spencer Dryden fue baterista del Salón de la Fama del Rock. Entre mayo y julio de 1956 en Inglaterra dirigió la filmación de Un rey en Nueva York. Durante el rodaje fue nombrado miembro de la British Film Academy en Londres. Para esa película produjo, diseñó los guiones, actuó y dirigió. En 1958 comenzó a escribir su autobiografía y la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de todo el mundo una lista de los mejores films de la historia del cine. Chaplin resultó ser el director más votado de la Quimera de Oro. En 1962 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Oxford en Inglaterra. En 1964 anunció la aparición de sus memorias y en 1965 comenzó a dirigir La Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando, estrenada en 1966. En 1969, con motivo de su 80 cumpleaños, tres historiadores de su obra, Maurice Bessy, Pierre Le Pohon y Marcel Martin, le otorgaron una carta abierta en la que le pidieron que reeditara su film, permitiendo así que sus películas fueran conocidas por las nuevas generaciones, petición que fue realizada en los años siguientes. En 1972 regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió un homenaje y le otorgó el premio Oscar honorífico durante una celebración llevada a cabo en el pabellón Dorothy Chandler del Music Center de Los Ángeles el 16 de abril de aquel mismo año. El día que cumplía 83 años, aplaudido de pie durante 12 minutos, los aplausos más largos de una celebración en los premios Oscar, comentó: las palabras pertenecen tan insignificantes, tan inútiles, solo puedo decir que gracias por el honor de ser invitado aquí y ¡oh! Son gente maravillosa y dulce, gracias. Esas fueron palabras de Charles Chaplin. Entre 1969 y 1976, Chaplin utilizó composiciones musicales y partituras usadas en sus películas para reeditarlas
y otras como La clase ociosa de 1971, Día de paga de 1972, Un día de placer de 1973 o Charlotte al sol de 1974. También colaboró para el circo en 1969 y The Kids en 1971. En 1974 se celebró en distintas partes del mundo su 85º cumpleaños y en Buenos Aires se repuso Tiempos modernos. En febrero de 1975 se difundió la noticia de su nueva película La rareza, que trataba sobre la historia de una mujer sudamericana dotada de alas y capaz de volar. El 2 de marzo de 1975, la reina Isabel II del Reino Unido lo nombró Sir, otorgándole la Orden del Imperio Británico. Charles Chaplin, ya debilitado, recibió la distinción en silla de ruedas debido a que no podía moverse con demasiada facilidad. En el año 1976 se repusieron algunas de sus películas poco recordadas y se montaron ciclos sobre su extensa filmografía. Su último trabajo fue Una mujer de París, que se concretó en 1976. La salud del actor comenzó a disminuir desde mediados de la década de 1960, cuando finalizó la filmación de La Condesa en Hong Kong, además de los cuadros de asma que padecía. Se le diagnosticó demencia senil. La reconocida actriz Lillian Gish, de quien tengo su biografía, que no fue capaz de reconocerla cuando llegó a Estados Unidos en 1972. Para 1977 ya no era capaz de hablar ni moverse, aunque solía pasear en silla de ruedas acompañado de su esposa por las calles de Vevey hasta el lago. En septiembre de 1977 presenció un espectáculo circense y al finalizar los payasos le otorgaron sus narices rojas en calidad de homenaje. Fue su última aparición pública. Hacia finales de año, los medios publicaron información sobre el debilitamiento físico de Chaplin. Charles Chaplin falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años de edad en su residencia de Manurbach en Cons-sur-Viver, Suiza, mientras dormía a las 4 horas de la madrugada, hora de Suiza. Tras una ceremonia íntima fue inhumado en el cementerio de Canton de Vaud. Casualmente su hija recordó en varias entrevistas que a su padre jamás le había agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez. El 1 de marzo de 1978 su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos con el objetivo de extorsionar a su familia. Sin embargo, su plan fracasó, los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados. 11 semanas después, del 17 de mayo, cerca del lago Lehmann, su cuerpo fue nuevamente sepultado, pero esta vez bajo 1.8 metros de hormigón para evitar otros asaltos. En 1981, el Ayuntamiento de Londres erigió una estatua de tamaño natural de Chaplin en Walworth, donde pasó sus primeros años de vida. Como había nombrado anteriormente, Charles Chaplin fue nombrado Sir en 1975 a la edad de 85 años por la reina Isabel II de Inglaterra. Este honor ya había sido propuesto en 1931 y 1956, pero fue vetado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que expresó su preocupación por los supuestos puntos de vista políticos de Chaplin y su decisión de casarse en 2 oportunidades con jóvenes de apenas 16 años. Esto quizás dañaría la reputación del sistema de honores británicos y la relación con Estados Unidos. Entre otros honores, Charles Chaplin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Una estatua del cómico fue realizada por John Doubleday para estar en el Leicester Square en Londres. Fue presentada por Sir Rob Richardson en 1981. Hay una estatua de bronce de Chaplin en Waterville, Kerry. Recibió 3 premios de la Academia a lo largo de su vida, una a la mejor banda sonora y otros 2 de carácter honorífico. Sin embargo, durante sus años como cineasta, Chaplin no recibió ningún premio por sus películas, a pesar de que Las luces de la ciudad y Tiempos modernos son consideradas una de las mejores películas del siglo XX. Y aquí, finalizando este especial del humor, cerrándolo con broche de oro con el gran Charles Chaplin,
que dejó una extensa y amplia carrera, tanto principalmente por ser el gran ícono del cine mudo, pero su vida obviamente tuvo muchos altos y bajos. Y la verdad es que sobre todo logró destacar y dejar un legado que está hasta el día de hoy, que tiene mucha valoración y mucha influencia. Hasta recibió premios honoríficos y un cargo por la reina de Inglaterra, que obviamente no cualquiera lo tiene. Así que sin más que agregar, solamente gracias, ya somos 228 curiositos de la historia. Y solamente decir simplemente gracias. Espero que esta biografía les haya gustado tanto como a mí. Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto, curiositos!